gracias por saludarme. Shavuot, buenas tardes. Shavuot, una alegría estar con ustedes. Y entonces vamos a alargar ahora, enseguida, para no perder tiempo. Y vamos así. Hemos leído este Shabbat el quinto capítulo de Pirkei Avot. Les recuerdo que cualquiera que quiera el texto del quinto del resumen, o sea, la síntesis de las explicaciones de Rav Hirsch sobre el quinto capítulo, con mucho gusto, no tiene más que solicitarlo, venida le vamos a enviar. También los pasados, si no recibieron. Yo también quiero pasar un chivo, que este Motzai Shabbat va a haber una trivia. Viernes es Yom Yerushalayim, el día que se reunificó la ciudad de Yerushalayim, el tercer día de la Guerra de los 6 días, en el 1967. Antes de eso, cuando yo era niño, si me vi en Argentina, pensar siquiera en la idea de ir a rezar en el Kotel HaMaraví era algo imposible, era que no, está en Jordania, no existe ir. Incluso mis familiares, mis hermanos, estaban en Yerushalayim, no existía ir al Kotel. Nadie iba, ni tíos, mis abuelos, nadie. No existía, estaba al lado de Jordania. Y entonces ahí en el transcurso de la guerra, Yerushalayim se reunificó y tenemos acceso al Kotel. Y por lo tanto es un día muy especial este día, viernes 28 de Iyar. Pero como viernes es un día corto en invierno acá, entonces sábado a la noche, Motzai Shabbat, a las, creo, algo como 9:30, no me acuerdo justo la hora, algo así, las niñas, vamos a pasar, si os quiere, por Ahdut, en la información para que puedan sumarse a la trivia acerca de conocimientos de Jerusalén. Están todos muy bienvenidos. Y ahora, habiendo dicho eso, entonces procedemos a leer el quinto capítulo de Pirkei Avot, que lo organizó Rabbi Yonasi en forma de números. O sea, primero viene todo un montón de cosas que son con 10, después con 7, después con 4, y algunas cosas más que puso en el quinto capítulo de Pirkei Avot, con lo cual vamos a ir uno por uno en el orden que están. Con mucho gusto, entonces largamos. Dice la primera Mishnah, Be'asara Mamarot, con 10 dicciones, con 10 pronunciamientos de Dios. Vayomer Elohim, que Dios dijo que suceda tal cual cosa. Y entonces dice Vayomer, Dios dijo. En realidad podría haberse hecho todo con uno solo. Eso junta la Mishnah. ¿Para qué Dios dijo? Dios dijo que haga esto, Dios dijo que sea lo otro. En realidad cuando ustedes busquen van a encontrar 9 porque no hay 10. No hay 10 con la palabra Vayomer, se cuenta la palabra Bereshit bara Elohim como una de las 10 dicciones de Dios que hizo el mundo. Ahora, ¿para qué me viene a decir eso? ¿Para qué me viene a contar? Bueno, habría como más contarnos. ¿Para qué me dice eso? Dios podía haber hecho todo en una sola, de una vez, que sea todo, no en forma secuencial, que primero el cielo, la tierra, la luz, la oscuridad, que las aguas superiores e inferiores, los continentes, los vegetales, los astros, los animales, los peces, los anfibios, las aves, los animales y el hombre. ¿También? ¿Por qué? ¿Por qué dice en esa secuencia todas cosas? Sino para sino para que se hace responsabilizar por la destrucción aquellos que destruyen el mundo que fue creado. El hecho de que sea 10 es como que cada etapa prepara para la próxima. Entonces va la primera, segunda, tercera, la última de las dicciones, lo último, la corona de toda la creación es el ser humano. Todo está creado para la próxima, prepara para la próxima etapa. El ser humano es aquel objetivo real por el cual el ser humano fue creado. O sea, todo tiene que llegar ahí. Con lo cual, si él hace las cosas bien, entonces justifica la vida, la existencia de todo aquello que es inferior a él. Y si no, entonces también todo lo inferior como desemboca en algo que fue lamentablemente inútil, inservible, no cumple con su objetivo. O sea, también eso es para decirnos la responsabilidad que tiene cada uno con su conducta, porque todo lo demás funciona o está en función de la conducta que tenga ese ser humano. Entendamos entonces la importancia que tiene el cuidado de este mundo, primeramente a nivel espiritual, lo cual significa que una buena conducta,
sabemos que cuando fue el diluvio, entonces no solo los seres humanos fueron castigados en la época de Noé, sino también todos los demás también fueron destruidos. ¿Por qué? Porque todos estaban a disposición del ser humano y cuando éste demostró ser no valioso para la creación, todo lo demás también cayó con él. Entonces eso dice, para hacer saber la responsabilidad a los Reshaim, a los malvados, que destruyen este mundo que fue creado con 10 etapas, y también para premiar, para dar una buena recompensa para aquellos que mantienen el mundo, que justifican con su actuar, justifican a este mundo. Muy bien, entonces habiendo dicho esto, vamos a también decir que, por otro lado, los seres humanos tenemos una obligación real de cuidar este mundo. O sea, uno cree que no somos de Greenpeace, no somos de estos grupos que se dedican totalmente al cuidado del planeta, pero entendamos que más allá que ser no de estos grupos, pero uno tiene una obligación moral de cuidar este mundo, cuidar lo vegetal. La Torah dice que uno no destruya árboles frutales. Pues hay que ver cuando es útil, cuando no, cuando ya perdió su función. Pero en principio hay en Bal Tashchit la prohibición de destruir las cosas útiles. Y entonces, si uno tiene que cuidar y no destruir las cosas útiles, sin duda que cuidar el medio ambiente sin duda que es algo útil. Entonces destruirlo, descuidarlo, como sea, con no recaudos, la falta de recaudos en las fabricaciones y todo eso, sin duda que hace a ese mismo propósito. Pero por encima de todo, no se refiere acá a una cuestión de la parte física, el destruir lo físico del mundo, descuidar la capa de ozono, descuidar las especies y todo eso, en realidad pertenece al cuidado moral de este mundo, o sea, como una obligación moral con la conducta, también eso abarca, incluye también el cuidado físico de no destruir, como recién hemos mencionado los Pesukim de la Torah. Permiso, me busca todo. Muy bien. Entonces, esta era la primera Mishnah, que el mundo fue creado con 10 menciones, con 10 dicciones del Todopoderoso para hacernos conscientes de nuestra responsabilidad. Sigue diciendo la segunda Mishnah a colación de la primera, seguramente, como dijo eso. Entonces dice que hubo 10 generaciones entre Adán, entre el primer hombre, Ve'ad Noach, hasta Noé. ¿Para qué menciona esto? Para enseñarnos, también cuánta paciencia tuvo Dios. Porque, con todas las generaciones, Hayumach y Sin Uvain, cada una demostró ser más descuidada en su conducta, deterioró la conducta, cada una más que la anterior, hasta que llegó y Dios trajo, llegó a un punto de que no había forma de ir para atrás. O sea, ya, ¿no? Entonces Dios le avisó, le dio 120 años de aviso a la humanidad que si no corregía su conducta iba a destruirse y terminó destruyéndose con las aguas del diluvio que destruyeron todo y habilitaron a Noah, que estuvo un año en el arca alimentando a los animales, preparó mediante Noah un nuevo mundo. Quiero decir, quizás acotar algunas cosas. Para empezar, que el número con 10, con 1, 2, 10, es como cada vez una etapa, así como 10 etapas de creación, también 10 etapas que fueron progresivamente destruyendo este mundo con su conducta. Eso por un lado. Después también explicar que el Mabul, el diluvio, podía no demorar un año. O sea, para que la gente que se termine, no necesitaba un año entero estar en el arca. Imagínense el trabajo que es alimentar a los animales en cuanto a la cantidad de comida. Un año entero para que ya está. Si hubiese sido en un día, en 2 días, si ya todos los que no tienen que estar no estuvieran, y todos los animales no estuvieran, no necesitaría estar Noah y su familia un año entero en la Tebá. ¿Qué significaba? ¿Qué objetivo tiene el estar tanto tiempo? Sin duda, o sea, que debe tener algún objetivo constructivo el estar de Noah en el arca.
Y lo que podemos aventurar a decir es que alguna vez lo vi en un lugar como que es la génesis de la nueva creación. Noah y sus hijos tenían que prepararse para preparar un mundo que fuese mejor. Ahora vamos a explicar un poquito también un tema que quizás, a colación de esto, ¿qué pasó? O sea, pasó antes que el mundo estaba lleno de jamás. Jamás en hebreo, no como castellano. Lo decimos también allá, ¿no? Cuando golpeamos nuestro corazón, nuestro pecho, en el Yom Kippur decimos jamás, no se dijo jamás, no, jamás es actuar con violencia. La violencia no se reduce a una cuestión física, sino jamás es todo momento cuando una persona o un grupo de personas se impone sobre el otro, extorsionando, empujando, presionando a que el otro haga algo que no hubiese hecho libremente y solamente por la presión lo tiene que hacer. No necesariamente ni son los ricos, los pobres, es así. Puede ser una huelga, también es una presión indebida, una defensa, bueno, pero digamos, cortar una calle, no dejar a la gente pasar y otras cosas así son actos de violencia donde uno impone sobre el otro la voluntad de uno sobre todo, eso se llama jamás. Y por eso estaban todos involucrados porque se había convertido en forma de vida de la gente. No digo que hoy no sea lo mismo, pero no necesariamente la gente actúa cuando tiene que pedir algo, tratando de sentarse y entrar en razón con el otro, como para poder buscar algo que sea, como dicen en castellano, hoy dicen en castellano, win-win, que todo el mundo salga prosperando de una situación, sino tratar de buscar con una policiada lo máximo que puede uno sacar del otro, aprovechando el cachito de fuerza que tiene uno sobre el otro, eso se llama jamás. Eso dice Batimaleh Aretz jamás, eso es lo que trajo al final el diluvio, y obviamente que jamás también incluye el robo, como dice Rashi, Gezel. Pero jamás es Gezel más, o sea, no solamente meter la mano en el bolsillo del otro y quitar lo que uno puede quitar, sino la forma de ser, de imponer sobre el otro la voluntad de uno. Esto entonces va por las primeras 10 generaciones de Adán hasta Noah, y una cosa que clara dice Rabish, que el hecho que la humanidad no estuviera a la altura del motivo por el cual fue creada, no va a cambiar el objetivo. O sea, por encima de todo, los humanos vivimos para un objetivo divino, celestial. Dios determinó que los seres humanos que dirijamos este mundo para darle al mundo, digamos, elegir el bien sobre el mal. Cuando los seres humanos no lo hacen, entonces todo el mundo no tiene motivo de existencia. Y por lo tanto, empieza todo de vuelta. Porque no existe, Dios no va a bajar el motivo por el cual lo hizo porque un grupo o todos los humanos, o casi todos los humanos, no lo hagan. Y entonces, por lo tanto, empezó con Noah un nuevo mundo. Hashem Lamabun Yashab, así dice el pasuk en Tehilim. Dios estuvo como sentado, entre comillas, porque Dios no tiene cuerpo, como para contemplar cómo va a empezar el nuevo mundo que sea distinto al anterior. Y vamos a ver qué pasó, que es la tercera Mishnah. Azarádolo, 10 generaciones de Noah hasta Abraham. Nuevamente 10. Le venía para enseñarte. Kama, Ere, Japá, en cuánta paciencia. Shekola, Dorot, Hayomach, y Simobaim, que todas las generaciones iban comportándose, conduciéndose una peor que la anterior, hasta que vino Abraham, Vekibel, Sahar, Kolom. Y él se llevó aquello que tenía que haber sido para todos. El hecho que Abraham de él salió la nación que recibiría la Torah, no debía ser algo solamente de Abraham y de sus descendientes. Estaba destinado a ser para todos los humanos. No tendría que haber judíos y no judíos. Todos los seres humanos tendríamos que haber pactado con Hashem en que Él nos diga cuál es su voluntad y aceptar y tratar de cumplir lo mejor posible. Los demás renunciaron a eso. Siguieron con cuenta el pasuk en la Torah, que hicieron la Torre de Babel, que se atribuye a Nimrod, que fue la idea de rebelarse contra él significa decir que no aceptamos. Sabían que él quería. Maquir el Ribono conocía a su patrón, conocía a su amo, a Dios, Umitkaben, y la idea de él fue rebelarse contra él haciendo la torre y también convenciendo a los demás, insistiendo sobre todos, que se nieguen a recibir la ley de Dios, y por eso hizo la torre.
y solo Abraham fue el disidente que estuvo, Abraham Haivri, estuvo en la orilla opuesta, diciendo que él sí quiere recibir la Torá. Entonces, ese fue el punto crítico de la división entre las naciones y los judíos. Muy bien, esta entonces es la idea, que él recibió lo que tenía que hacer para todos. Uno se pregunta, ¿qué pasó en el diluvio, aparte que desapareció en los anteriores? Uno mira que en la Torah, que antes la gente vivía mucho más tiempo. Con el diluvio Dios acortó también la vida de la gente, que está, digamos, como estamos hoy día más o menos. O sea, que la gente vive 70, 80, 90 años, y entonces acortó. ¿Por qué acortó la vida de la gente? ¿Y qué significado tiene? El hecho dice Rav Hirsch que anteriormente la gente llegaba al mando, ya estaba corrupta de tantos años que estaban los anteriores. Recién, cuando acortó, entonces el recambio generacional en el mando sería mucho más vertiginoso. O sea, apenas un mando en el gobierno, en la dirección, en la guía política de la humanidad fuera corrupta, de inmediato ya lo ven, ya lo hacen ir y empieza una nueva. Y entonces de esa manera no estaría tan asentada la corrupción en los humanos como había sido antes del diluvio, de manera que nunca tenga que llegar a un deterioro de esas características, como que queda totalmente, que no hay vuelta atrás, que queda todo destruido. Y entonces dice que solo Abraham vino, él fue el merecedor de aquello que estaba destinado a ser para todos. Ahora, Abraham no tuvo fácil tampoco, dice, Azarán y Sienot, 10 pruebas fue probado Abraham vino y se sostuvo en todas las pruebas. En realidad, la palabra nes en hebreo no significa milagro, ni tampoco prueba, sino mucho más una demostración. Fue mediante Abraham vino, Dios demostró al mundo lo que es capaz de hacer un ser humano. O sea, que lo sometió a 10 situaciones. Hay distintas opiniones, como se cuentan las 10 situaciones. Según Rashi, esto sería, contando también las cosas que dice el Midrash, uno fue reconocer al Todopoderoso. Segundo, estar dispuesto a dar su vida por el Todopoderoso, como dice que Nimrod lo quería matar. Tercero, abandonar su lugar de vida. Se fue desde Harán, de Ur Kasdim hasta Eretz Kenán. Después cuando llegó, que vivió con la hambruna, que sería otra. En Egipto después le raptaron la mujer. Cuando volvió de ahí, entonces se encontró con la batalla, 4 que invadieron la tierra que Dios le había prometido. Luego, más tarde, cuando ya ganó la guerra, después fue el pacto, Brit Benetan, donde Dios le anunció a Abraham vino que los descendientes iban a estar también en exilio como los anteriores. Más tarde fue Brit Milá, que tuvo que hacer, cuando tuvo también que echar a Ismael y a Agar de la casa, y por último, cuando Dios le exigió que entregue a su hijo Isaac en forma de ofrenda. Entonces vemos cuántas veces que fue probado. En realidad, Dios sabía que Abraham vino, puede responder. O sea, la cuestión era nada más una cuestión que se vea. Cuando Dios sabe lo que pasa dentro del alma de la persona y cuánto la persona está preparada para hacer. Pero los demás no saben cuál es el potencial de cada uno. Dice Nachman, dice Ramban, dice Dios hizo que se vea públicamente aquello que Dios sabía que ya estaba en Abraham vino. Con lo cual no es una prueba a ver si Abraham va a responder o no, sino una demostración que se vea mediante las acciones aquello que Abraham había perfeccionadose durante todo el tiempo, de manera que cuando llegara el momento estuviera dispuesto a enfrentar la prueba y cumplirla. Y eso dice entonces acá el Pirkei Avot, que fue probado 10 veces y se sostuvo. Aparte que Abraham vino tendría Yetzer Hará como cualquiera de nosotros, que miles de veces cada día uno tiene que elegir, pensar, hacer, decir, lo que sea, cada vez cómo lo dice, qué lo dice. Pero eso cualquier ser humano tiene, todo el día está expuesto a ser probado. La diferencia es
que Dios publicó el alcance de Abraham vino para demostrar a la gente. Y acá dice la Mishnah al final, Kama Jibató, ¿cuánto es el amor de Abraham vino? No dice si es el amor de Dios por Abraham, el amor de Abraham por Dios. Si uno dice la segunda explicación, que es el amor que de Abraham por Dios, bueno, ¿cuánto está dispuesto a entregarse a Dios? Eso sería el amor de Abraham vino por Dios, Kama Jibató, ¿cuánto es el amor? Pero si uno lo lee en forma inversa, ¿cuánto es el amor de Dios por Abraham? Significa cuánta confianza le tenía. Entonces vamos a decir que, bueno, un vendedor, cuando quiere vender una mercadería, solo prueba cuando tiene certeza, o sea, vende en la época de la Gemara, de la Midrash, se vendían artefactos de loza. Ahora, cuando le quiere demostrar al comprador que es bueno, entonces golpea una para mostrar que no se rompe. ¿Cuál golpea? Y la más fuerte, la que sabe que no se va a romper, no va a haber una flojita que se rompa fácil. También Dios, cuando quiso demostrar cuánto es capaz un ser humano de entregarse por él, lo tomó Abraham vino porque sabía que podía confiar. Umatzata et levavo ne'eman lefaneja. Dios reconocía en el corazón de Abraham vino que es confiable, que lo puede poner en situaciones de dificultad extrema y que le va a responder. Y por lo tanto eso demuestra la confianza que Dios tenía a Abraham. Entonces Jibató, que sea como el amor de Dios por Abraham, así como el amor de Abraham por Dios. Con esto terminamos la cuarta Mishnah y vamos directo a la quinta. Y dice aquí también con 10, dice, Azarán y Simna Asura Boten Misraim ve Azará Layam. Que en Egipto nuestros padres tuvieron 10 milagros. Los 10 milagros que responden son correlativos con las 10 plagas. O sea, las plagas que afectaron a todo el resto de la población de Egipto, que las leímos en Sardo de Pesach, Dam, Sefardea, Kinim, sangre, los sapos, los piojos, todos los animales salvajes. Bueno, todo eso afectó a los egipcios al mismo tiempo, si bien estaban viviendo ahí nomás, a los judíos, a los Bnei Israel no les afectó y por lo tanto nos llaman acá los milagros de estar en proximidad de los egipcios y sin embargo no ser afectado por las mismas plagas. Y aparte dice, y también en el mar, si bien la Torah no enumera, sin embargo entendemos de todas las cosas que pasaron en el mar, que lo dice, básicamente dice Midrash, que se partieron las aguas, que el piso del mar, que normalmente está lleno de arena, está embarrado, que se endureció para que pueda pasar. Dice que, sin embargo, cuando pasaron los egipcios, se volvió a ablandar y por lo tanto no podían pasar con los carruajes, se quedaron estancados ahí adentro, que había túneles distintos para cada tribu que pueda pasar, que se podían ver uno al otro, que también estaba como una construcción hermosa de ladrillos, de vidrio, como si fueran, y también podían tomar agua potable de ahí, y que también salían frutas de esas paredes, y que bueno, todo eso, todo como lo va mencionando el Midrash, son 10 milagros que pasaron en el mar. Por otro lado, los egipcios tuvieron 10 plagas en Egipto, el Dan Sefardá, y por lo tanto también tuvieron otras 10 plagas que la Torah no menciona cuáles son, pero que también estuvieron en el mar. Es verdad que en la Gadá de Pesa decimos que son 50, esos son cómo se descompone. La misma plaga está compuesta por muchas otras detalles dentro de la misma plaga, pero digamos que 10 con sus derivados. Sigue hablando y dice que Azarán y Sionot, salimos del mar y fuimos por el desierto, y Am Israel, a pesar de haber visto, haber vivido con los milagros que sucedieron en Egipto mismo y en la salida de Egipto, sin embargo, desconfiaron, probaron a Dios 10 veces a ver si va a responder a sus expectativas. Uno dice, bueno, pero uno a veces se enoja, ¿no? Dice, ¿cómo pueden actuar así? Hay que haber estado. Estaban en un nivel espiritual muy alto, desde el mismo momento que estuvieron dispuestos a salir de Egipto, sin saber qué iban a comer, sin saber qué iban a tomar, metiéndose en el desierto con sus hijos, con su familia, con sus animales. Obviamente estamos hablando de otro nivel al cual nosotros no accedemos. Pero dentro de eso, Dios igual le reclamó que tantas veces cuestionaron cuando llegaron al mar, diciéndole a Moshe, ¿acaso no había suficientes tumbas en Egipto que nos llevaste al mar, a morir en el desierto? Y cuando salieron del mar y caminaron 3 días y no encontraron agua, llegaron a Mará y el agua estaba amarga. Y más tarde se quejaron de la comida
y otra vez empezó a llover sobre el agua, y todas las cosas que hubo ahí. Dice, cuando llegó al tema de los espías, Dios le dice que me probaron 10 veces a ver si estaba con ellos, no las demostraciones, el mismo hecho que estaban siendo protegidos por nubes celestiales que tenían agua milagrosa, un pan milagroso, el maná, que Dios dijo que lo junten 6 días, no el séptimo día igual, alguna gente guardó un día al otro, que no debían hacerlo, o también gente dejó, salió a buscar el Shabbat cuando no tenía que buscar. Son las 10 pruebas que sometieron a ver si Dios iba a responder o no, y entonces cuando llegó la 10ª, la de los espías, entonces Dios dijo que esa generación no entraría en Israel, que moriría en el desierto, y recién sus hijos entrarían a la tierra de Israel. Esta es la Mishnah 6. Sigue diciendo con 10, también la Mishnah con 10, que dice, Azarán y Sim, 10 milagros sucedían a nuestros antepasados en forma fija y estable dentro de Bet HaMikdash. Algunos tienen que ver también con Jerusalén en general, pero por virtud de Bet HaMikdash también se extendía, que se notaba, se sentía, se podía palpar la presencia de Dios en ese lugar, porque pasaban cosas o dejaban de pasar cosas que en el resto del mundo no suceden. Y esa la Mishnah la pasa a enumerar cuáles eran esas 10 cosas que del Bet HaMikdash. Primeramente, lo pila Isha Mereach Mesara Kodesh, aun cuando mujeres venían y el olor podía generar un aborto, o sea, que pierda su embarazo, nunca pasaba eso. A pesar de ser nauseabundo, a veces puede ser difícil y todo, pero no, nunca perdió una mujer el embarazo. Por eso, lo Isriach Mesara Kodesh Morami, nunca. La carne de Korbanot nunca se pudrió, o sea, siempre, a pesar del fuego, de lo que pusiera, el calor, siempre se mantenía fresca. Tampoco aparecían moscas. Sabemos que las moscas de verano acompañan todo lo que haya olor y comida, pero ahí nunca aparecían moscas. Tampoco el Cohen tuvo alguna pérdida seminal en Yom Kippur. En Yom Kippur hay un solo prendador, siempre hay un solo prendador. Pero la tarea de Yom Kippur la puede hacer solamente el sumo sacerdote. Y si tiene una pérdida seminal, se vuelve tamé, y no hay quien lo reemplace, y nos quedaríamos ese año sin que el Kohen Gadol entre Lifnai Belifnim dentro del Kodesh HaKodashim. No había otro que lo pueda hacer, con lo cual siempre estaría en la expectativa. Por eso el Kohen Gadol no se iba a dormir la noche de Yom Kippur, para que no le suceda nada. Y a pesar de eso, igual Dios siempre cuidó que ningún Kohen Gadol se vuelva impuro en Yom Kippur y que se impida de que él pueda hacer su tarea que le corresponde solo a él en Yom Kippur. Tampoco la lluvia, aun cuando había lluvia, podía haber lluvia, pero nunca la lluvia apagaba el fuego que había en el Mizbeach, que estaba a cielo abierto. Ni tampoco del Mizbeach, del altar, salía una columna derechita para arriba hacia el cielo. Y por más que hubiera viento, esa columna de humo no se movía. Hay algunas ofrendas que solamente se pueden traer en ese día. Hay una ofrenda según día de Pesach que nos habilita a comer la nueva cosecha, y en Shavuot que se habilita a traer la nueva cosecha al altar, y después todos los Shabbatot hay 12 panes que se colocan y que los Kohanim comen nosotros. Dice en esto, podría haber un psul, podría haber alguna cosa que lo convierta en no útil. Sin embargo, nunca pasaba eso. Y era irreemplazable, eso es importante de aclararlo. Sigue diciendo cuáles son los milagros que pasaron en Bet HaMikdash, Omdim Tzefufim Mishtachamim Rebachim. Aún cuando estaban muy, muy escaso el espacio, pegado al de al lado, llegaba el momento, como hacemos en Yom Kippur, que se menciona el nombre de Dios, el Kohen Gadol, cuando está haciendo la confesión, y todos tienen que arrodillarse, tirarse cuerpo a tierra al piso, con lo cual se supone que cada persona necesita mucho más espacio que cuando están parados. También, y sin embargo, a pesar que cuando estaban de pie estaban juntitos, cuando llegaba el momento pues, se sentía como suficiente espacio para que todos puedan arrodillarse cómodamente. Pero Ezequiel en Jerusalén tampoco nunca dañó ni una serpiente, ni un escorpión, jamás dañó a alguien en Jerusalén. Tranquilos entonces. Tampoco
que la gente dijera, no puedo ir a Jerusalén, no tengo problemas económicos, tengo problemas financieros, tengo problemas de negocio, no puedo ir a Jerusalén para cumplir con la mitzvah de Pesach, Shavuot y Sukkot, que es obligación ir al Bet HaMikdash. Nunca, jamás, alguno vino con esa excusa, o que dijera que no hay espacio para mí, para dónde quedarme. Todo el mundo encontraba espacio donde quedarse en Jerusalén. Entonces, esto es lo que nos enseña también. Todo se sentía, la Shekhinah se sentía en Jerusalén, porque sucedían cosas que el resto del mundo no sucede. Pasa ahora otra cosa también que nos dice que los números 10, y es la última de las 10, después empieza con los números 7. Y entonces dice acá, Sarat Varim Nibrau, 10 cosas fueron creadas. Erev Shabbat, víspera de Shabbat, Ben Hashmashot, justo antes que empiece el Shabbat. O sea, en la Torah leemos primer día el cielo y la tierra, y también es la luz y la oscuridad, el día y la noche. Así, llega hasta el hombre, hasta ahí llega, y está todo lo que físicamente tiene que tener este mundo. Sin embargo, ya estaba previsto en la creación del mundo todo aquello que va a ser necesario en el futuro para que prospere la misión de Am Israel en los distintos momentos. Y entonces aquellos milagros ya estaban puestos. O sea, no es que aparecieron, ya la creación ya incluía ciertos elementos que serían necesarios a través de la historia más tarde para que a través de esos elementos realmente se pueda seguir a Israel. Y entonces los conocemos porque son historias que están en la Torá o algunos en el Tanaj, y todos ellos ya estaban previstos en la creación, si bien no están mencionados físicamente, no están mencionados realmente, pero a pesar de que no están mencionados, son parte. Cuando fue el momento oportuno, entonces estaban ahí presentes. Y ahora bien, dice la Mishnah acá en la Mishnah 8, ¿cuáles son estas 10 cosas que fueron creadas justo antes de comenzar el Shabbat? El primer Shabbat del mundo, que son piares. La boca de la tierra, que fue necesaria cuando luego Korah hiciera la rebelión contra Moshe, y Moshe dijo que es para demostrar que la misión que él tenía, el cargo que él tenía, y el hermano Aarón y todo esto, no eran caprichos de él, sino que eran obligación. Dios lo había previsto, y si no fuera así, entonces que muera una muerte, no, pero si era así, entonces ante el desafío que estaba haciendo Korah y su gente, como si fuera todo un invento de Moshe, que se abra la tierra y que caigan adentro. Y así fue que se abrió la tierra y cayó Korah con su gente, cayeron dentro del abismo de la tierra. La segunda es ver la boca del pozo, del manantial que los acompañó a través del desierto y que le dio de tomar agua a los judíos en el desierto. También una cosa milagrosa, que tengan agua que los acompaña. Y Piatón, la boca del burro, que desafió, que habló, Bil'am montó su burro para ir a maldecir a Israel y para salvar a Bil'am, para que no llegue a intentar maldecir. Entonces en el camino el asno le habló a Bil'am y le dijo, ¿por qué me pegaste? Primero lo desvió por camino, ¿por qué me pegaste? Normalmente los burros de 4 patas no hablan, ¿está bien? Quizás los de 2, pero no los de 4. Y acá el asno sí habló, y eso ya estaba preparado para que eso suceda. Sigue diciendo Bakeshet, el arco iris. El arco iris en realidad es un fenómeno, si uno quiere entender, natural. Es la refracción de la luz. Cuando pasa por un prisma, entonces la luz se refracta y muestra sus componentes, que son todos los colores del arco iris, que no los vemos normalmente, a menos que ellos pase por un prisma. Pero ya estaba ese elemento. Pero no tuvo ese elemento, no tuvo alguna idea, o sea, idea espiritual. Desde la creación estaba preparado que la luz se pueda convertir en arcoíris. Cuando fue el Mabul y la promesa de Dios, Dios dijo, yo tomo este elemento que es el arcoíris, no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí, el arcoíris muestra desde los colores más físicos, que es el rojo, el infrarrojo, hasta el ultravioleta, que es el color más espiritual, porque es el color más parecido al trono celestial, imaginamos de esa manera, el tzitzit, el color tejenet. Entonces dice, toda la creación fue, en todas sus gamas, en todos sus tintes,
son todas partes de la voluntad de Dios, pero, o sea, que ahí el arco iris tomó una cuestión, un espacio moral para recordar al ser humano su obligación. Sigue diciendo, ya dijimos 4, decimos Mehamán, el man que caía en el desierto para alimentar a los abuelitos que tuvimos en el desierto, Ramate, y el bastón de Moshe Rabbeinu, que Dios se lo dio para que él haga las maravillas frente al faraón. Ve a Shamir. El Shamir es un bichito que no es tan conocido, pero como no se tenían que cortar las piedras para construir el altar y otros elementos del Bet HaMikdash, entonces, ¿cómo se cortan? Si no se usa, no se tiene que cortar con fierro, entonces, ¿cómo se cortan esas piedras? Entonces, Dios le mostró a Shlomo que hay algo que se llama el Shamir, que es un bicho que él camina sobre donde está marcado y la piedra se parte. Ve a Shamir ve Haketab, la escritura hebrea, que a diferencia de otros idiomas, la escritura hebrea tiene su parte espiritual, o sea, la forma de las letras, el valor de las letras, todo. O sea, Dios ya le dio a las letras, al abecedario, al alfabeto hebreo, a la forma de las palabras, a la construcción de las palabras, a todo, tiene una cuestión espiritual que Dios le dio en la creación, Ve'amichtav. Y la escritura, la forma que había sobre las lujot, que era una escritura muy especial, tan así, que las letras no se cayeran. Michtav Elohim, era escrito por Dios mismo, Lujot, y las propias tablas de la ley, que también eran creación de Dios, porque ahí sería toda la base, todo el fundamento de la ley está en los 10 mandamientos, está en las Lujot, está en las tablas de la ley. Y hay quienes dicen también a Mazikim, aquellos elementos invisibles a los ojos humanos, que son dañinos, no solamente uno ve el virus, pero todas las cosas que Dios puso ya en la creación que tienen que estar para que la gente tome las recaudaciones. La tumba, la sepultura de Moshe, no hubo ningún humano, dice nadie sabría. Sabemos que está en el monte Nevó, pero no sabemos dónde. El que está arriba lo siente como si estuviera abajo, el que está abajo lo siente como si estuviera arriba, y a pesar de que todo el mundo lo busca, y ya se hicieron expediciones alguna vez para buscarlo, pero no existe encontrar una tumba de Moshe. Y no se Abraham vino, cuando Abraham se le ordenó que él debía ofrendar a Isaac, y lo iba a ofrendar, y él dijo, no lo hagas, y entonces se dio cuenta que había preparado un carnero, que estaba preparado ahí ya desde la creación para reemplazar la ofrenda de Isaac. Entonces, ese también estaba ahí, y con esto lo ofrendó en lugar de Isaac. Y, dicen algunos, dicen también, la primer pinza. ¿Qué significa la primer pinza? La explicación es que para hacer una pinza y tenerla al fuego, toma calor, ¿verdad? Entonces, ¿con qué la sostienen? Hay que sostener la pinza que uno quiere hacer para martillar, ¿verdad? Con otra pinza. Y la otra pinza anterior, ¿con qué se hizo? Y con otra pinza que la sostuvo. Esta pinza al fuego para que el herrero pueda hacer una pinza. Y la anterior de la anterior. Como hasta uno tiene una primera pinza para sostener el fierro que uno va a tener en el fuego para poderle dar forma de pinza. Entonces, la primera pinza la hizo Dios, la hizo Hashem, para que después de ahí se pueda hacer una segunda, tercera, cuarta, ya sosteniendo con la anterior. Muy bien, o sea que no es solamente la pinza, todo lo que hace falta, todos los elementos para hacer, todo lo que los humanos inventaron posteriormente, todo eso ya estaba preparado por Dios. Una Mishnah más y lo dejamos, la Mishnah número 9. Dice que 7 cosas, 7 con forma de conducta tiene una persona no cultivada, un golem. Golem es como Homer Golem, es materia prima. Una persona que está así como sin trabajar su propio carácter. Inversamente, la persona es sabio, es contrario al golem. Acá va a decir cuáles son las 7 formas que tiene el jajam el sabio, y después inversamente el golem tiene las 7 opuestas. ¿Cuáles son el sabio? ¿Qué caracteriza al sabio? Uno es que no habla delante de una persona que es superior a él en conocimiento y en cantidad de estudio de esto. También, o sea, hay gente que siempre tiene opinólogos. No es opinólogo. Si no sabe del tema, es si hay gente que está delante de él y que sabe más, deja que opinen los que saben. Interesante. Segundo, no interrumpe, y no interrumpa a la otra persona que está hablando. Habla, el otro escucha hasta el final.
Tercero, no está apurado a responder. O sea, todo tiempo antes de responder. Si la gente ya está encima de la maquinita, no, toma tiempo antes de responder. Y cuando sale un tema, Joel Cañán no se desvía del tema para otro lado, sino que se mantiene en el tema que están hablando, pregunta sobre eso y responde de acuerdo a lo que sabe que es la ley y no de acuerdo a sus propios inventos. Y dice después, cuando le dicen varios temas, entonces responde de forma ordenada. Sobre lo primero, responde primero, lo último, responde último. Y cuando hay algo que él no escuchó, no sabe, tampoco inventa como si supiera. Se dice, no llamas de la verdad, que en esto no sé y no voy a opinar. Y cuando te reconoce, cuando se da cuenta, le dijeron algo y él se había equivocado, humodea la helmet. Y reconoce cuando se equivocó que el otro tiene razón. Todo esto son las características del sabio. Y lo opuesto de esto, Begon es una persona que, como dijimos antes, no cultivada, no hace el tipo, como le salen las cosas, así salen, no trabaja su carácter, ese es un golem. Queda como la materia prima que nació, sin dedicarse a intentar superar su comportamiento. Y con esto hemos concluido la novena Mishnah del quinto capítulo. Espero, Besat Hashem, con fuerza, que nos podamos reunir también mañana, lunes y miércoles también para leer el resto del capítulo. Hasta acá llegamos hoy. Y los que no están al comienzo, les recuerdo que Besat Hashem, el sábado a la noche, hay una trivia sobre Yerushalayim, recordando Yom Yerushalayim, que va a ser el viernes, organizada por tercer año, las niñas, las alumnas de tercer año, y están todos invitados a participar. Y para ustedes miren, Ahnut, que hay muchos shurim, en todos los horarios, están cordialmente invitados a participar. Un placer estar con ustedes ahora, ya los dejo como son 5 menos cuarto. Besat Hashem, que nos veamos todos con salud y alegría. Entonces, muy bien. Amén, gracias, Rab. Shabbat Tov. Gracias, Rab. Shabbat Tov. Shkoyach, Rab. Muchas gracias. Shabbat Tov.